Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con una de las prácticas de clase que ya estuvimos diseñando y en este momento lo que le vamos a aplicar es a esta práctica de clase todo lo que tiene que ver con las funciones de texto. La vamos a reutilizar para practicar o bien aplicar las funciones de textos. Bien. La práctica era una planilla de alumnos donde se llevaba la gestión de alumnos, todo lo que es las notas por materias y teníamos que ir calculando en un futuro el promedio general por materia, el promedio por alumno y el mejor promedio, la nota máxima. Esta planilla después la vamos a retomar también para aplicar funciones estadísticas, pero en esta oportunidad nos vamos a abocar puntualmente a las funciones de texto. Bien, las funciones de texto, ¿cómo hago aplicarlas y a qué nos permiten hacer? Nos vamos a parar en una celda, que es la que vamos a utilizar como modelo, después sí lo vamos a actualizar en la planilla. ¿Está? Entonces voy a agregar una columna más al final de la columna de la planilla para ir practicando las funciones de texto. Bien. Entonces, suponiendo que quisiéramos convertir a mayúscula, convertir a minúscula, unir en una sola columna el nombre y el apellido, todo esto tiene que ver con funciones de texto. Imaginen que si trabajamos con una planilla, acá porque tenemos 10 alumnos, pero si trabajamos con una planilla grande y de golpe nuestro jefe, nuestra secretaria, el director o quien sea superior nuestro, nos pide que las columnas nombre y apellido no aparezcan en minúscula sino en mayúscula, lo que yo tengo que hacer es pensar que esto no se soluciona borrando y volviendo a hacer, sino que voy a contar con una función que me lo va a permitir. De hecho, nos vamos a parar en la columna donde vamos a hacer esa conversión, la vamos a transformar al nombre y al apellido en mayúscula. Entonces acá tenemos primero apellido y después tenemos la columna nombre, como vemos en la pantalla. Bien, las voy a pintar como para distinguir que esto van a ser encabezado de columna y las voy a agrandar un poquitito para que entre toda la información. Bien, vamos a pararnos, vamos a pensar que nuestro jefe nos pide que hagamos esta conversión, que quiere que esta columna de apellido se visualice en mayúscula. Entonces lo que vamos a hacer es pararnos en la celda donde vamos a arrojar el resultado, vamos a las funciones. Recuerden que el fx y buscamos, como ya vamos a trabajar con funciones puntualmente de texto, nos enfocamos o elegimos la categoría texto. Fíjense que hay muchas funciones que si yo me voy parando arriba, nos va diciendo para qué sirve cada una de las funciones. Nosotros puntualmente nos vamos a abocar, por lo menos en esta primera instancia, a desarrollar para qué sirve non propio, para qué sirve minús, para qué sirve mayús, para qué sirve concatenar. Después más adelante quizás las retomemos y veamos algunas más de estas funciones de texto, pero estas son por ahí las más útiles. Entonces, lo que vamos a hacer es, atendiendo a la orden de nuestro jefe que quiere convertir a mayúscula esa columna y que no vamos a borrar porque tenemos un registro que en este caso puede ser muy largo, seleccionamos la función mayús y la función mayús nos va a pedir como argumento, o sea, el argumento o el rango. En este caso es un argumento que tiene que ver con una sola, no va a ser el rango no va a ser un rango entre dos celdas, sino que va a estar conformado el argumento por una sola celda que es la que decíamos convertir, como en este caso. Entonces, cuando nos muestra el botón de donde tenemos que completar la función, lo que hacemos es, le hacemos clic a la celda que vamos a convertir. Perfecto. Ya vimos que nos convierte a mayúscula todo el texto. Otra cosa que no vamos a hacer a partir de ahora que estamos haciendo este curso es ir aplicando uno a uno, renglón por renglón, la función. Es decir, que yo no tengo que hacer, o es una práctica incorrecta, pararme en la segunda celda, volver a elegir la función de texto que es, voy a usarlas recientemente porque así me aparece mayús,
y voy a ir al segundo renglón y le voy a decir que haga esta función. Y después voy a ir al segundo renglón y le voy a decir que haga la misma función. Perdón, ahí me equivoqué con la función suma, volvemos a corregir el error, mayúscula. Y le decimos que haga esto. Esto es lo que yo no tengo que hacer. Yo no hago más a partir de este curso operador de PC, fila por fila, la aplicación de una función. Simplemente me tengo que acordar que aplico en la primera celda la función mayús y después, por el hecho de que el Excel aplique lo que se conoce, que vamos a ver más adelante, como referencia relativa, que si una celda tiene un valor y una fórmula, bueno, el Excel da la prioridad a la fórmula. Eso es a la aplicación de una referencia relativa. Entonces, cuando estiro, botón, me paro en la celda, voy al extremo inferior derecho, el cursor se transforma en un más, estiro y de esta manera, sin aplicar renglón por renglón, estoy reutilizando la función mayús. Entonces, perfecto, ahí tengo convertido, no tengo que borrar nada, ¿está? Tengo convertido todos los nombres. Ahora vamos a suponer que necesitamos convertir a minúscula el nombre, la columna nombre que tenemos acá. Aparece las primeras letras en mayúscula, pero solo las letras las letras del nombre, el primero o el segundo. Vamos a pensar que lo tenemos que convertir a minúscula. Bien, esto es una función de texto. Voy a pararme en el lugar donde tengo que arrojar este cambio, que es convertir a minúscula. Voy a presionar el FX, voy a buscar la función, está obviamente dentro de la categoría de funciones de texto. Aprieto la M para que se vaya a la función minus, a posicionar cerca de la función minus. Doy a aceptar una vez que la tengo seleccionada y le digo cuál es el texto que necesito convertir. Entonces, acá, fíjense en que acá vuelvo a aplicar lo que se conoce como referencia relativa. Tengo una fórmula, la reutilizo. Y acá tengo el nombre y el apellido. El nombre lo tengo utilizando la función mayús, el apellido usando mayús, el nombre lo tengo utilizando la función minux. Y entonces lo que vamos a hacer es ver cómo podemos ahora, por ejemplo, convertir el nombre, pero esta vez lo vamos a hacer como lo teníamos antes. ¿Cuál es la función que me permite convertir la primera letra mayúscula de un nombre, de un apellido, de un texto, de lo que necesite?